yo siempre les he compartido, como ya lo acabo de decir, Brenda, fíjate que Alejandro Elías siempre piensa que lo más importante son las personas. Entonces, ¿por qué? Porque como lo acabo de comentar, pues obviamente el mundo y los negocios y las empresas son de personas por personas y para personas. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos conecta, eso es lo que nos hace ver qué tipo de negocio y de empresa, y lo que tú nos enseñaste, la filosofía, los principios, de ahí parte todo, ¿no? ¿Quién es Brenda Jessica Yáñez? Alejandro, bueno, pues soy una consultora especializada en institucionalización de empresas, y eso se traduce en ayudar a organizar, a escalar, a profesionalizarse y construir pues estructuras sólidas para su crecimiento sostenible. Soy doctoranda porque, bueno, como bien sabes, estudié un doctorado y en este momento justamente lo que estoy haciendo es acabar mi tesis, y justamente mi tesis se trata de cómo los CEOs influencian a la organización que tienen. Bueno, en realidad es muy genérico el tema, ¿no? Pero es cómo forman la institución de acuerdo a los valores y la personalidad que tienen los CEOs, y eso en un proceso de institucionalización, que es lo que te acabo de comentar, que es cómo solidificar una empresa con una estructura muy fuerte para ayudarla al crecimiento, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Sería un tema más o profundizar sobre el mismo tema? ¿O cuál sería ya un nivel de doctorado, no? Mira, dando un paso atrás, te voy a comentar un poco de la experiencia que he tenido y cómo es que llegué al doctorado, ¿no? Yo empecé en Procter & Gamble muy joven. Procter & Gamble per se es una escuela en sí misma, es una cosa muy estructurada, con muchas operaciones, y ahí empecé a entender cómo las diferentes partes de una empresa se unían y cómo iban impactando hasta llegar a la parte financiera. Después de Procter tuve la oportunidad de hacer mi maestría de negocios en administración, es un MBA, Master in Business Administration, en el IPADE. Y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en consultoría, en software. Ahí me empezó a gustar porque empezaba yo a articular propuestas de valor para gente que quería adquirir un software para su negocio, ¿no? Después de ahí tuve la oportunidad de trasladarme a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues fue un proyecto bastante gratificante el que tuve con el Banco Mundial. Ahí me encargué yo de la parte de operaciones. Sí. Era un spin-off del Banco Mundial para aire limpio, entonces lo que ahí estuve haciendo era, me encargué de todas las operaciones, de cómo estructurarlas, porque a final de cuentas era un proyecto que le reportaba al Banco Mundial y son pues muy estructurados, ¿no? Tienen mucho esta parte de la organización, formatos, cosas financieras, sumamente bien estructurado. Después tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno mexicano en la Embajada de Washington, D.C. Después regresé a México, y regresando a México estuve trabajando también como directora de operaciones en una consultoría boutique, pero para la industria de reuniones. Entonces, como puedes ver, pues tengo un background tanto de empresas privadas de consumo, de software, he trabajado para gobiernos. Mi última experiencia en México, trabajé en consultoría de farma, y en esa consultoría de farma pues me doy cuenta que pues es lo mío, ¿no? Pude ver cómo eran, mi experiencia de vida era ver en qué roles o en qué oficios yo encontraba la gratificación que estos gurús que te indican pues cómo llegar al éxito sostenido, que no trabajes, porque en realidad cuando trabajas es algo que te gusta mucho y entonces recibes dinero por ello, ¿no? Claro. Entonces me encontré que consultoría era eso, y consultoría sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes consultoras pues desdeñan mucho los tickets que tienen las empresas chiquitas, porque en realidad son muy pequeñas. Pero como tú bien sabes, Alejandro, y creo que eso es algo que nos une, es que pues las empresas pequeñas pues es el motor de la economía, de cualquier economía, no nada más de las economías en desarrollo, ¿no? Y bueno, en consultoría ahí fue cuando dije,
yo quiero ser consultora y pues quiero empezar a ganar prestigio. ¿Cómo le hago? Yo tenía solamente la maestría y tenía algunos certificados en algunas universidades en Estados Unidos, pero lo que sentí que necesitaba era penetrar un poco más o mucho más en un doctorado. En ese momento también conocí gente con doctorado y demás, y yo creo que todo se conjuntó. Fue la pandemia y entonces empecé a estudiar el doctorado, y lo que te puedo decir es que me tardé. O sea, debió de haber sido un proceso que hubiese podido, si alguien me hubiera guiado tal vez, en entrar inmediatamente al doctorado después de acabar la maestría, ¿no? Porque claro, es un proceso, te vuela la cabeza de tantas cosas, entiendes de verdad cómo se interrelacionan toda la estructura de una empresa, todas las áreas funcionales, y entiendes que la parte más importante de una empresa son las personas, ¿no? Híjole, me acabas de dejar, pero sí, de veras súper sorprendido por toda tu formación, y lo que a mí me describe, Brenda, de tu persona, es que eres una persona pujante, eres una persona que siempre te gusta más, y que conforme vas entendiendo más el entorno, pues quieres saber cómo estructurarlo de acuerdo a todas las experiencias de todas las instituciones que llegaste a trabajar, y no nada más en el sector privado, sino también, por ejemplo, en la ONU, que pues realmente los objetivos ahí sí ya son mega objetivos, y sí, debes de estar muy bien enfocada, debes de estar muy bien organizada, debes de estar muy bien estructurada. Y yo creo que eso te define, la verdad, para que pues realmente lo que necesitamos aquí en México, precisamente el tema que vamos a hablar el día de hoy, de la cultura organizacional, pues nos los puedas compartir. La verdad que te felicito, porque eres una persona que se ve que le gustan los retos, que sí, pues obviamente son difíciles, pero que no te detienes, ¿no? Sí, ¿no? sí. Y aprovechas realmente las situaciones. Y yo creo que también eso tú vas a poder dar y aportar muchísimo a las empresas, a las organizaciones y a los negocios en México. Yo estoy completamente seguro, porque aparte también, fíjate que tiene que ver mucho también la personalidad, ¿no? del profesionista, porque si claro, bien hay mucho el ego, también viene, que me gustaría que me platicaras un poquito, si te llegaste a encontrar con esos egos, que a lo mejor eso era lo que estaba deteniendo mucho, los egos del CEO, claro, ¿sí? que detienen un poquito, y ahorita vamos a entrar ya al tema, pero dentro de tu formación como persona, ¿qué retos en esa parte te encontraste para decir, híjole, es que no entiende, ¿no? Porque no entiende que no sabe, ¿no? No entiende que no sabe, ¿a poco no? Sí. Es que eso yo creo que lo vas aprendiendo en la vida, ¿no? Porque evidentemente, bueno, por ejemplo, en mi caso, pues sales del MBA y sales súper inflado, pero después, por procesos de la vida que te va poniendo en tu lugar, pues la verdad es que sabes que pues no sabes nada, ¿no? En realidad, claro, entre más sabes nada, porque ves que el conocimiento que empiezas a adquirir, lo que sabes es un puntito de una cosa muy vasta que se interrelaciona con otras cosas. Y lo que bien dices, ¿no? A veces el éxito estorba. Te puedo decir sí, que eso es una frase, wow, que sí, que hay que llevarla tatuada en el corazón, porque en realidad el ser humano cuando aprende no es siendo feliz, ¿no? Sino claro, más bien cuando la ruleta va para abajo, ¿no? Y te está yendo mal, es cuando aprendes, cuando creces como persona, ¿no? Y en los negocios me parece que es lo mismo. O sea, estos súper emprendedores o los millonarios de ahora, yo creo que es gente que si le preguntas, oye, ¿cuándo has estado pues roto, no? O sea, broke, sí, pues te dicen, pues many times, ¿no? O sea, sí, claro, ahorita me ves y me está yendo muy bien y mis números están en verde, pero pues es estarle, no, sí, claro, y es estarle en la prueba y en el error y hasta que le encuentras, ¿no? O sea, aquí más bien el punto importante es la resiliencia.